Perfecto, ya nada más una señalita y ya está. Pues listo. Pues muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Ya estamos listos para comenzar esta mesa, ya la número 20, que gracias a Dios, bueno, pues aquí seguimos cuidándonos y en medio de esta cuestión de salud pública, pero bueno, con todo el ánimo de pues seguir compartiendo temas con ustedes en este fin de semana, este viernes un poquito caluroso, de repente se nubla, pero bueno, aquí estamos con ustedes para tocar pues dos temas fundamentales muy interesantes, esperemos que nos dé tiempo. Ya se encuentra con nosotros el doctor Rodolfo de la Guardia García y el maestro Luis Froilán Varedas Pérez, a quien les doy la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, estimados amigos. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Luis, como siempre, un privilegio estar aquí con ustedes con la barra. Gracias, buenas tardes a todos, gracias a los amigos y desde luego siempre es un placer estar con ustedes. Perfecto. Pues vamos a dar inicio, mi estimado Rodolfo. Te dejamos en el micrófono para la exposición de tu tema tan interesante que se oye. Gracias, David, Luis. Amigos, desde luego nuevamente bienvenidos a esta plática, a esta charla, a esta mesa de aportaciones y desde luego darle también la bienvenida a aquellos que se encuentran en las redes sociales de la barra. En esta ocasión, en esta 20ª mesa de aportaciones, escogimos un tema que me parece muy ambicioso para abordar en una sola exposición y lo titulamos Medios de impugnación en el sistema adversarial, en el proceso ordinario penal federal. Y a partir de ahí, creo que por ambicioso, permítanme referirme de manera parcial a 3 o 4 medios de impugnación o recursos tasados, nominados o innominados, y platicar sobre ellos en algunos momentos específicos, oportunidad, jurisdicción, forma de resolución y tal vez poner algún caso práctico relacionado con la mejor práctica, la mejor ejercicio profesional en la mesa de litigación. Pues bueno, sin más, yo debo de decirles que el tema del sistema de medios de impugnación es algo tan antiguo como el propio sistema. Lo falible de las decisiones jurisdiccionales tiene como resultado que éstas sean revisables, ya sea por el mismo que las dictó o por un superior. Yo recuerdo no hace mucho cuando nuestra actual secretaria de Gobernación era ministra de la Corte en la vieja conformación del Pleno y de la sala, de la primera sala, se refería a que nuestro sistema penal procesal era un sistema recursal y se refería precisamente a eso, a que los litigantes, los operadores, cualquiera de las partes, no nos doliéramos de una primera resolución porque todas tenían una forma de ser combatidas, recurridas y que podían ser enmendadas. Y a mí me llamó mucho la atención este sistema recursal al cual se refirió en aquella época, ahora la ministra en retiro, nuestra actual secretaria de Gobernación. Y me parece que tenía razón, tiene razón en la medida de que efectivamente nuestro sistema y cualquier sistema procesal es un sistema recursal. Solo acotaría, y desde luego yo creo que también lo pensamos todos en esta mesa de aportaciones, que pues todos los operadores apostamos a que sean las menos resoluciones apartadas de la ley o las menos resoluciones apartadas de la interpretación correcta de la jurisprudencia, las que deban de impugnarse. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que todos tenemos la aspiración de que cuando acudimos a un órgano jurisdiccional obtengamos la resolución que sea apegada a derecho. Y cuando me refiero a apegada a derecho significa que esté conforme a la norma, no necesariamente que se nos dé la razón, porque también debemos de entender que en algunas ocasiones muchos operadores solicitamos cosas que no tienen ni fundamento ni asidero en el sistema y como consecuencia de ello pues estamos recibiendo palos en las decisiones ya sean orales o por escrito de los diferentes operadores.
Y entonces, bajo esta primera premisa, un poco a manera de exposición de motivos, diría yo que el sistema recursal tiene una fuente convencional en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al entender que toda parte tiene derecho a un recurso efectivo, oportuno, rápido y ágil. Eso es a lo que apuesta el sistema interamericano de derechos humanos, y a partir de ahí pues se ha generado la obligación de los operadores para poder decidir estas controversias. Y a partir de ahí, pues bueno, nos vamos en el contexto, según sea civil, sea de naturaleza penal, nos vamos a los fundamentos constitucionales, desde luego ya con la nueva reforma del artículo 1 constitucional, el 14, el 16, si vamos a ver control convencional, el 133, y como consecuencia el 20, si es que es de naturaleza penal. Porque todos tenemos derecho a esa justicia pronta y expedita en términos también del numeral 17. Entonces, si tenemos este aspecto, tendríamos que hacernos una primera pregunta. Y la primera pregunta que tendríamos que establecernos es cuáles son y cómo se podrían clasificar dogmáticamente los medios de impugnación o recursos que hoy existen en el Código Nacional de Procedimientos. Primero tendría que hacer una pequeña advertencia. Ya hay autores que los clasifican como recursos nominados e innominados. Esto es decir, los nominados son aquellos recursos que se encuentran tasados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son la revocación y la apelación, que son los recursos ordinarios tasados previstos en el 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero esto no implica que estos recursos como tales, como medios de impugnación que pretenden elevar como característica de suyo el contenido de la resolución impugnada para que un superior, se entiende, colegiado o unitario, con un poco de mayor, porque esa es la predominancia, con mayor experiencia, con mayor, diría yo, pragmatismo del conocimiento de la ley, pudiera revisar lo que su par inferior o su inferior hizo en la sede judicial. Entonces tenemos que los nominados como tales, ya dogmáticamente desde el sistema mixto lo hemos venido conociendo, son aquellos que se establecían como la apelación y la revocación. Y después tenemos una serie de lo que yo llamaría no necesariamente recursos, pero sí medios de impugnación que se hacen cargo de establecer o de buscar una mejor resolución, una mejor aclaración, subsanar la omisión. Y quiero hacer referencia a estos medios de impugnación y nominados porque no tienen específicamente una conceptualización directa en el código, pero sí tienen una tramitación, una substanciación específica y tienen un propósito jurisdiccional. Por ejemplo, ya conocemos y hemos hablado aquí en la barra muchísimo sobre aquel que se encuentra en el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y hablaremos muy poco sobre él más adelante en relación al contenido de quién es el operador que lo puede impugnar, hacia dónde van las discusiones, si puede además el imputado hacerse cargo de hacer este tipo de inconformidad del 258 relacionado con lo tasado del no ejercicio de la acción penal, el que tenga oportunidad, la abstención de investigar, como acuerdos básicos de impugnación. Pero también tenemos otros medios que no necesariamente son tan utilizados, y por eso creí importante platicar con todos ustedes y que pudiéramos abrir algún tipo de debate o de intercambio de experiencias en relación, por ejemplo, al contenido de lo que se conoce como un medio de impugnación de aclaración, que está en el 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no necesariamente es un medio de impugnación. Y lo vamos a explicar en unos momentos más. La queja prevista en el 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tampoco entiendo sea un medio de impugnación, sino es más bien una herramienta de regularización del procedimiento por actos omisivos, y la revocación del 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es, si bien no está tasada como la revocación, es aquella oportunidad dentro de los acuerdos reparatorios para que se pueda dejar sin efecto aquel
que se pudo haber llegado en sede ministerial y donde la víctima o el ofendido no está de acuerdo con lo que ahí se resolvió. Entonces, Luis, David, sería muy amplio hablar sobre todos estos temas, pero déjenme, y sobre todo porque tenemos un segundo momento aquí en la mesa con un tema de igual o mayor importancia, hacerme cargo de platicar de 3 o 4 de los medios de impugnación y tal vez del recurso tasado de revocación. La apelación requeriría otro momento, otra mesa de aportaciones para poderla hablar de manera específica. Y bajo esta circunstancia, pues compartir con los amigos de la barra cuáles son estas oportunidades que se tienen en cuanto a estos momentos procesales. Mira, déjame ir si me lo permite, Luis, David, amigos, de ir diría yo, de lo sencillo a lo más complicado. Y quiero llamarlo más complicado por el contenido de la expresión de agravios, de la tramitación, inclusive de la naturaleza y del fondo del tema. Entonces, a ver, les platicaba yo que hay una oportunidad de aclaración en el artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta aclaración no es precisamente un recurso ordinario, es una oportunidad procesal de las partes para que puedan, cualquiera de ellas, pedirle al operador jurisdiccional que aclare algunos aspectos ambiguos, oscuros, en los cuales se hayan generado para poder y que se contengan en sus resoluciones judiciales. Esta es realmente la naturaleza de la aclaración. La aclaración no tiene como propósito revocar, dejar sin efecto la resolución que se ha escuchado, sino tiene como idea el entenderla mejor. Y a partir de ahí, como ya lo he referido, el juez, el operador al cual se le ha pedido esa aclaración, y que desde luego puede, como lo señala el 69, puede ser también de oficio, él mismo puede darse cuenta que no fue lo nítido, no fue lo transparente, lo claro para poder justificar su argumento o su contenido de su resolución, pudiera hacerse cargo de aclararla a motu propio. Pero esto no va a implicar que modifique la controversia o que cambie el sentido. Por eso se sostiene académicamente, pragmáticamente, de que no es precisamente un recurso ordinario, pues no tiene esa lógica. Y aquí ya es donde entendemos y donde surte la importancia de la oportunidad. Como ya sabemos, nuestro sistema, nuestro nuevo paradigma, pues ya no nuevo, desde 2008 y su implementación hace ya 5 años, nos llevó a tener resoluciones orales en la sala de audiencia, en la mesa de litigación, ahí se escuchan, y algunas otras resoluciones que se pueden también recibir por escrito como una reminiscencia del sistema mixto. Y aquí es algo bien importante, y esto es lo que a mí me gustaría destacar de lo pragmático del sentido de esta aclaración, porque tal como pareciera que tal como conceptualmente se entiende la aclaración, no tiene mayor utilidad más que para justificar el conocimiento mejor de una resolución. Sin embargo, aquí hay un momento de oportunidad. Si usted, defensor, asesor, Ministerio Público, está recibiendo el contenido, escuchando el contenido de una resolución oral y no le entiende, porque usted entiende que el juez no se está haciendo cargo, no se hizo cargo del debate, o el debate está yendo por aristas que no fueron materia del controvertido, o simplemente hay lapsos en los cuales no se justificaron, o no se hizo cargo en su totalidad de algunas circunstancias, aristas que deben de estar en esta resolución. El momento oportuno es hacer la aclaración en términos del 69 en ese mismo momento. Dice el 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales que debe de hacerse en ese mismo momento en audiencia. Y lo digo, y pareciera muy sencillo, pero lo digo porque esto obliga a prestar toda la atención debida en la mesa de litigación para poder escuchar el contenido de esta resolución. Y el problema aquí pasa que luego, como nosotros sabemos, luego existen diversos momentos en una misma audiencia. Entonces, ¿qué pasa si hay diversos momentos en una misma audiencia? Y nosotros escuchamos
una resolución intraprocesal durante la audiencia, mayor o de menor calado, y no hacemos la aclaración en ese momento y transitamos a otro momento procesal. Y queremos hacer la aclaración por escrito o queremos hacer la aclaración al final de la audiencia. Y aquí, aunque el Código Nacional no lo refiere, aquí se podría abrir un debate porque seguramente si al final de la audiencia nosotros queremos hacer en términos del 69 una aclaración de un evento, de una resolución que pasó hace 4 o 5 horas en 3 o 4 momentos previos que ya estamos discutiendo otras circunstancias, seguramente nuestro adversario procesal nos va a decir que ya consentimos que ya pasó el momento procesal, que ya pasó el momento procesal, pues la escuchamos en audiencia y ya pasamos a otro momento o otro submomento de esa audiencia. Entonces aquí el consejo es que en la mesa de litigación, los que operamos el sistema y cualquiera que sea la parte en la cual estemos representando, podamos entender el contenido de la resolución y aunque parezca obvio, es mejor cuestionar en términos del 69 para que el operador se pronuncie sobre esta aclaración. ¿Qué pasa cuando esa aclaración deviene de una resolución por escrito? Bueno, dice el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el 69 que la oportunidad será que podamos hacer la aclaración 3 días posteriores a que fuimos notificados de esta por escrito. Fíjense la diferencia entre la diferencia y la gran responsabilidad de operar el sistema, porque estamos sentados en la mesa, escuchamos un contenido de una resolución, no la aclaramos, después la queremos aclarar y ha fenecido el momento. 2, nos las dan por escrito y tenemos inclusive hasta 3 días para poder justificar esa aclaración. Y aquí es donde viene una circunstancia muy interesante respecto a los efectos de esta oportunidad de aclarar resoluciones. Y aquí es donde viene también la oportunidad de ganar algunos momentos procesales adicionales. Dice el 69 que la solicitud de aclaración, y me refiero a la que es por escrito, porque estamos hablando que la que fue oral ya se resolvió en ese mismo momento por el operador en la misma mesa de litigación. La que es por escrito y que tenemos 3 días, su interposición interrumpe el medio de impugnación ordinario que queda. Es decir, que a través de esta aclaración podría interrumpirse el término para una revocación o una apelación o cualquier otro medio ordinario que sí pretenda ir al fondo. Y esto, pues bueno, es como nosotros sabemos que los medios ordinarios tienen que atacar de manera congruente e integral las resoluciones a través de revocación o apelación o a través de amparo indirecto. Lo cierto es que estas aclaraciones resultan idóneas, 2, para entender qué quiso decir el juzgador, y 2, en un aspecto más pragmático, más interesado, si me lo permiten, como una forma de ganar algunos días más para la interposición de un recurso ordinario, pues bueno, te suspende el término de la resolución. Dice el juez, dice el Código Nacional que el juez resolverá en 24 horas. Entonces, este primer, más que medio de impugnación, este medio innominado para poder tener la conciencia y la congruencia de las resoluciones, denominado aclaración, tiene esa vertiente. Tiene la vertiente, pero la mejor vertiente es el momento, la oportunidad. ¿Cuándo puede aclarar? Si usted no entendió la resolución en la mesa de litigación y se va a su casa y piensa que en el despacho mañana con el audio y video la ve y si tiene dudas la va a aclarar, el momento habrá fenecido porque fue notificado en audiencia y en audiencia no la aclaró. Sin embargo, si es por escrito, pues bueno, tendrá esos 3 días y el momento de la interrupción. Esta es una primera figura. Esta es una primera figura que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales y que es de las que, a las cuales me refería al principio, no necesariamente como medios, como recursos nominados ni como medios de impugnación, pero sí como una forma de poder justificar ante el propio operador jurídico una mejor conciencia del contenido de las resoluciones. Una segunda figura es
lo que se conoce como la queja. Esta queja se encuentra prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esta queja, aunque el legislador la denominó en el segundo párrafo del 135 como recurso, entiendo yo que procesalmente no es un recurso, sino es un llamado de atención para agilizar un procedimiento ante la omisión del operador jurídico. ¿Qué dice el 135? Y dice, se hace cargo de decir, a ver, cuando en el procedimiento penal exista un vacío, es decir, el juez no se esté haciendo cargo de hacer algo, existe esta omisión. Y esta omisión puede ser destacada a través del recurso de queja, en la cual le vamos a decir al juez, oye, llevas 72 horas, no me has acordado esto, no me has hecho esto que tienes obligación, no me has notificado esto o no has citado a debate, por decir algo, ¿sí? Como ejemplos naturales de actos omisivos que puedan ser reclamados al órgano jurisdiccional. Algo que es importante es que la aclaración a la cual me referí del artículo 69 del Código Nacional de Procedimientos Penales y ahora del 135 son recursos eminentemente jurisdiccionales, son ante el juez, porque ya después veremos el 258 y estas jurisprudencias relacionadas con el contexto de atacar por la vía del amparo indirecto las omisiones a cargo del Ministerio Público en su sede. Entonces regresamos a la queja y la queja es efectivamente una oportunidad procesal para regularizar el procedimiento. Y dice el 135, si el juez no realiza un acto procesal en el plazo señalado, cualquiera de las partes procederá a señalarse. Y aquí viene una dualidad del juez. El juez ordinario, aquel que es omiso, puede hacer dos cosas. Uno, subsanar, con lo cual, subsanar esa omisión, con lo cual la solicitud de la queja quedará sin materia en virtud de que se habrá hecho cargo de esa omisión destacada, o dos, decir, no tengo por qué hacerlo, porque lo que me estás pidiendo no se encuentra fundado, se aparta de las reglas procesales o no encuentra motivación en el sistema. Y en tal caso, cuando el juez, el órgano jurisdiccional sustenta el hecho de que no existe razón para subsanar la omisión, entonces tendrá que elaborar un informe que tendrá que justificar de manera sustanciada, estableciendo por qué y cuáles son las razones que lo han generado en esa omisión. Y solo así podrá ese expedientillo en queja elevarlo a la superioridad. Normalmente, estas quejas son resueltas por las salas, en el caso de los tribunales superiores de justicia o en el caso del Poder Judicial de la Federación a través de tribunales unitarios por razón de superioridad y de grado. Y estas quejas tienen como propósito generar un conflicto o una litis, una controversia entre el operador jurídico que le está diciendo al juez, tú debiste haber hecho esto, y el juez que dice, no tengo por qué haberlo hecho porque tu solicitud se aparta del sistema, no se encuentra fundada, no se encuentra motivada. Y entonces quien califica, que es la superioridad, califica esta queja, normalmente, como ya les he dicho, la ley orgánica de los poderes judiciales de los estados se hace cargo de establecer los órganos jurisdiccionales competentes para resolverlas, y entonces lo que hace el Tribunal Superior es decir, analizar la queja y decir, efectivamente, has sido omisivo, has sido omiso, has justificado y debes de pronunciarte en este sentido. El superior no hace el acuerdo que le estamos pidiendo. Lo que le dice es, sí, efectivamente, has cometido un acto omisivo y en consecuencia de ello, de esa omisión tienes que hacerte cargo inferior y resolver en consecuencia. O puede darse el caso también de que el superior diga, efectivamente, mi inferior tiene razón, lo que se le está pidiendo no encuentra asidero en el sistema, no tiene fundamento, no tiene interpretación jurisprudencial y por tal razón no está obligado. Y en consecuencia de ello, no existe una oportunidad para darle cauce a esa supuesta omisión, la cual desaparece por la interpretación.
Algo que también es muy importante y que omití al principio de esta charla es decirle que este tipo de recursos y este tipo de oportunidades procesales, como principalmente los tasados y algunos innominados, como el del 258, van de la mano con el principio de definitividad para poder promover amparo indirecto. Entonces, pensar que todo es amparable sin atender al sistema recursal que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales es una falla en el conocimiento del sistema por parte del operador. En consecuencia de ello, esta queja también es jurisdiccional. Esta queja no puede ser enderezada contra el Ministerio Público, como también lo dijimos en la parte sustantiva a la cual nos referimos a la aclaración como una forma de poder conocer la congruencia de las resoluciones. Esta queja, pongo a su consideración, en mi opinión no es precisamente un recurso, un medio de impugnación, sino es una forma procesal que busca la regularización del procedimiento y no confundirla con la queja que busca la responsabilidad del servidor público, porque son dos momentos procesales. Una es la queja que tiene como propósito salvar esa omisión, que es esta procesal a la cual me he referido, y la segunda queja es necesariamente no es intraprocesal, sino lo que busca es la responsabilidad directa del servidor público que ha sido omiso, es decir, llevarlo al Consejo de la Judicatura para una responsabilidad disciplinaria. Una tercera figura es aquella que se encuentra en el artículo 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto ya es en mi opinión, un medio de impugnación. Y me refiero a esto. En los acuerdos reparatorios, todos los conocemos aquí en la barra, ha sido anfitriona de grandes jueces del Fuero Común, del Fuero Federal, hablando sobre este tópico tan destacado como una medida alterna de solución de controversias para poder llegar a la reparación del daño integral y obtener una forma y una salida que pueda beneficiar a los principios constitucionales de buscar no solo la reparación, sino buscar la verdad. Bueno, en estos acuerdos reparatorios hay dos momentos, ya lo sabemos. Hay un momento que puede haber un acuerdo reparatorio en sede ministerial y un acuerdo reparatorio en sede judicial. Y como consecuencia de ello, me he de referir al momento del 190 del Código Nacional, cuando el acuerdo reparatorio es en sede ministerial. Cuando en la agencia del Ministerio Público se ha llegado a un acuerdo reparatorio, se ha convenido entre investigado, imputado y el Ministerio Público, y tal vez la víctima no encuentra asidero, no encuentra que haya completitud en la reparación del daño. Entonces puede darse caso que cuando usted llega a personarse a la carpeta, pues ya hay un acuerdo reparatorio que no le han notificado y que le van a notificar, donde dice, ya lo resolvimos, ya se pagó, ya pagó la aseguradora, ya vino, hizo un billete de depósito, garantizó con esto o con aquello. Y sin embargo, los asesores jurídicos, y esto es normalmente un ejercicio de control procesal de los asesores jurídicos, dicen, bueno, está muy bien que utilicemos la figura, solo que a partir de la Ley General de Víctimas y de normatividades específicas que establecen ciertas reglas para reparar el daño de manera integral, es muy posible que esa reparación del daño, ese acuerdo, no haya sido completo a la luz del asesor jurídico. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es este medio de impugnación que es permisible en términos del 190 del Código Nacional, es decir, cuando le notifican a usted que hay un acuerdo en sede ministerial y no está satisfecho, tiene 5 días. 5 días para poder acudir al juez de control para pedirle una audiencia de debate para controlar el contenido de ese acuerdo reparatorio. Y dentro de esos 5 días, usted va a acudir y le va a decir en un formato muy sencillo. Recordemos que
y aquí es algo también muy importante. Recordemos que nuestras acciones como asesores jurídicos y como defensores, no tenemos que darle al juez de control más allá del fundamento y nuestra pretensión. Quitémonos la idea de que la solicitud del debate para que el juez la acepte tiene que ir con los motivos, los agravios, los argumentos que de fondo tienen que hacerse valer en la mesa de litigación. Es decir, el asesor jurídico simplemente le va a decir en términos del 190, en esta carpeta acredito mi personalidad, soy asesor jurídico de la víctima y en consecuencia de ello la víctima directa no está o indirecta no está de acuerdo con el acuerdo y solicito audiencia de debate para los efectos del 190. Suficiente. Y entonces, en esa lógica, el juez de control llamará, recordemos que aquí ni siquiera hay procedimiento como audiencia inicial, simplemente es un control de tutela de derechos. Es una audiencia clásica de tutela de derechos donde va a llamar a las partes y les va a decir, bueno, el asesor jurídico solicitó esta audiencia, lo escucho. Y entonces en la mesa el asesor jurídico se va a hacer cargo de fundar y motivar las razones. Tendrá que decir, su señoría, en la carpeta fulana de tal ha actuado tal parte, tal parte, tal parte, el delito ha sido así, es uno que establece reparación del daño, la reparación del daño ha sido así, nosotros no nos venimos oponiendo al contenido del ejercicio de la oportunidad procesal de la reparación del daño, pero sí nos venimos oponiendo al contenido del monto. Y a partir de ahí el asesor tiene y no nada más decir, vengo a oponerme, sino que ya tendrá que llevar datos de prueba descubiertos o inclusive medios de prueba que pueda anunciar para poder decirle al juez de control por qué razón ese monto de la reparación del daño no es completa para poder aprobar. Y entonces ahí entramos en una controversia en la cual el asesor jurídico pues tendrá dos adversarios, al MP y al investigado, no imputado porque no ha ido inicial, aunque el Código Nacional lo señale de manera genérica imputado. Y la defensa, y el argumento del asesor jurídico va a ser principalmente en el hecho de decirle, no estamos de acuerdo por esto, no estamos de acuerdo además de por estas razones fácticas, por estas razones procesales y sobre todo porque la reparación del daño nosotros la estimamos en estas circunstancias, en estas cantidades, y aquí lo venimos probando con estos datos de prueba, y le pido en su momento si es factible, se descubren los peritajes, se descubren para poder justificar que ese acuerdo reparatorio. Y ese debate que está ahí, pues el juez de control lo va a tener que dilucidar en la lógica de dos vertientes. Una, no tiene usted razón, me parece que lo que hizo el Ministerio Público es lo correcto, la reparación del daño está completa, se han atendido a todas las vertientes que establece la Ley General de Víctimas y el contenido de las jurisprudencias del Alto Tribunal. Y dos, tiene usted razón, señor Ministerio Público, dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, declarará no celebrado el acuerdo. Es decir, el contenido es sacramental. La resolución va a decir, en virtud de lo escuchado, declaro que no se ha celebrado el acuerdo reparatorio. Y todos regresamos a la agencia del Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda, ya atendiendo al contenido del debate y de los datos de prueba que haya aportado el asesor jurídico, poder justificar que si se quiere intentar llegar a un reparatorio sea con la completitud y en los términos legales conocidos. Este momento procesal es un momento procesal tasado, le está diciendo, si no estás de acuerdo, pide audiencia en 5 días y ven a mí y pruébame, acredítame por qué razones no estás de acuerdo. En consecuencia de ello, creo que aquí sí estamos en la presencia de la naturaleza propia de un medio de impugnación por el contenido de la resolución. Luego, venimos a un siguiente elemento que es ya precisamente un recurso de los que se conocen como tasados, el recurso de revocación. Y este recurso de revocación
se encuentra previsto en el último párrafo del 456 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y este recurso de revocación tiene como fin que los acuerdos que sean dictados sin substanciación, y aquí es algo que fue necesario que llegara hasta la primera sala. Imaginemos nosotros que no pudimos entender, no nos pudimos poner de acuerdo entre operadores jurídicos, entre operadores jurisdiccionales, que entender por el concepto sin substanciación. Pero voy a regresar al contexto. El artículo 465 y 466 del Código Nacional dice, este es el recurso de revocación que tiene como propósito, que es en la misma audiencia en la que se escuchó una resolución sin substanciación y de mero trámite, que el juez que la dictó pueda autorrevocarse, pueda revisarse por los razonamientos y por los agravios que se justifican. Ojo, volvemos al ejercicio de mesa de litigación, de la mayor atención y la mayor congruencia en el sistema adversarial oral, porque una resolución, y todos lo sabemos, una resolución que no es impugnada queda firme porque se consiente. Y en consecuencia de ello, si nosotros no estamos conscientes de la ilegalidad del contenido de la revocación sin substanciación y de mero trámite, hay que revocarlo. Y a partir de ahí tiene que ser en audiencia, en el momento mismo en que se está escuchando, en audiencia, y establecer claramente en ese momento los agravios. Entonces, el defensor, el asesor y el agente del Ministerio Público tiene que cambiar el chip mental y decir, me voy a revocación y ahora tengo que poner en mi plano mental cuáles son los agravios que debo de expresar en relación a ese tópico específico. Ya no es el tema de fondo, ya nos estamos haciendo una línea paralela a la audiencia que nos citaron, sino que tenemos de justificar a través de estos agravios, de estos motivos de disenso, poder decirle al juez lo que acabo de escuchar. 1, lo escuché en audiencia. 2, es de mero trámite, no encuentra substanciación y como consecuencia de ello vengo a solicitar que se admita mi recurso de revocación, y el juez dirá, pues sí, lo ha escuchado usted aquí, es oportuno, es de mero trámite en términos de la jurisprudencia que ahorita vamos a comentar, y como consecuencia de ello, el juez va a decirle, lo escucho sus agravios. ¿Por qué no está de acuerdo en lo que acabo yo de resolver? Y entonces estos agravios no van de la mano con lo que ya se discutió, sino que tienen que atacar de manera específica el contenido del auto que se pretende revocar. Por eso, la técnica del agravio en este medio de impugnación tiene que ser tan específico y tan cualificado. Ahora, si lo que se pretende es intentar la revocación de un auto, de una resolución de mero trámite que es por escrito, dice el 466 que se tendrá 2 días para poder interponerlo a partir de la notificación. 2 días por escrito. Y entonces sí ya entramos en esto que a todos nos parece que ya tenemos conocimiento y que tenemos reminiscencia del sistema mixto para decir, en 2 días vengo a revocar por escrito, expreso agravios, establezco, justifico y digo por qué se debe de revocar. Nuevamente estamos en presencia de medios de impugnación que son estrictamente jurisdiccionales. Estrictamente jurisdiccionales, ya no tan seguido, pero a veces he escuchado algunos colegas que pueden justificar que pedir aclaraciones ante el MP, pedir queja ante el MP, pedir revocaciones ante el MP, y no son los medios, porque el propio legislador se hace cargo de establecer que estos medios de defensa son jurisdiccionales. Decía yo que durante más de, bueno, estamos hablando desde su implementación allá en Chihuahua, en Morelos, desde hace más de 13 años, no nos poníamos de acuerdo en qué se entendía por de mero trámite y sin substanciación, que es la regla procesal, la esencia para saber si el auto es revocable o no es revocable. Dice la primera sala de la Corte en la jurisprudencia 2022-001, es el registro 2022-001, dice la primera sala en una jurisprudencia que deriva de la contradicción de tesis 331, diagonal 2019,
Esto recién publicado, pues es 2020, en agosto de 2020, no hace menos de 6 meses. Dice, ¿qué debemos de entender por substanciación? Y por la propia naturaleza del contenido, la Corte dice, al resolver la controversia, dice, criterio jurídico. Ya ven que ahora nuestras jurisprudencias y nuestros criterios cambiaron en las formalidades. Ahora ya no son de texto, sino ahora la redacción es a través de hechos, criterio jurídico y el contenido de la resolución. En el criterio jurídico, ¿qué es lo que importa en este registro 2022-001? Dice, esta primera sala considera que las resoluciones sin substanciación son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Y entonces, aquí el quid para poder saber si el auto es revocable es si el auto que estamos tratando de impugnar tuvo una tramitación especial. Si no la tuvo, la respuesta es que es revocable. Y la tramitación especial está en la ley. No nos perdamos, está en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es ahí donde el Código Nacional dice, para tramitar el recurso hay que hacer esto, correr traslado, admisión, se puede haber una audiencia, puede haber una prueba, un dato, un medio o inclusive hasta pruebas. En esa lógica es que si no hay un trámite especializado así por el legislador en el Código Nacional, simplemente se está estableciendo una decisión de plano, dice la primera sala, el auto es revocable. Y en consecuencia de ello, pues bueno, habríamos superado los 3 elementos mínimos o básicos del contenido de lo que es el recurso de revocación. Nuevamente, este recurso ya tasado va de la mano del principio de definitividad. Principio de definitividad que si no es respetado generará una causal de improcedencia. Porque es posible que nosotros redactemos interesadamente nuestro acto reclamado, pero cuando el informe justificado llegue del juez de control, el juez de distrito se va a dar cuenta de que ese tipo de autos o de resoluciones tendrían que haber sido controladas en sede judicial o a través del recurso de revocación. Y si no se hizo, pues evidentemente estaremos ante una causal de consentimiento de sobreseimiento por vía de improcedencia. Esos son, David, Luis, algunos de los recursos que yo entiendo que se contienen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, aquí podríamos, estos recursos se dan en materias de semestre. Esto yo lo que quise fue un poco traer a colación y para escuchar a todos ustedes el contenido de estas figuras tan importantes. En cuanto a la apelación requiere un trato especializado, sobre todo porque ya la Corte se hizo cargo de expulsar del sistema del derecho penal mexicano a una de las fracciones de su norma, de su porción normativa, en el sentido de la inmediación. Recordarán ustedes que hasta hace poco, 6 meses, si mi memoria no me falla, se justificaba que los tribunales unitarios o las salas no podían hacerse cargo de la valoración de la prueba porque así lo había destinado el legislador. Sin embargo, esta jurisprudencia lo que hizo fue expulsar del sistema procesal penal, es decir, la declaró inconstitucional, obligando a la segunda instancia, a la apelación, a hacerse cargo de escuchar y de ver los videos para entender el contenido de la prueba que se había desahogado en juicio. ¿Por qué? Porque dice la jurisprudencia, esta oportunidad procesal de imponerse del video y del audio no implica una violación al principio de inmediación. La apelación es mucho más amplia, no tendríamos tiempo y no podría yo, con respecto al siguiente tema, poder abundarla. Solamente tomaré 5 minutos más para platicar y comentar algunos aspectos muy específicos del 258 del Código Nacional de Procedimientos. Este artículo también lo hemos analizado muchísimas veces aquí en la barra, David, Luis. Hemos escuchado a jueces del Foro Común del Fuero Federal sosteniendo
criterios encontrados. Algunos en el sentido de decir que esta oportunidad para impugnar, sí es verdaderamente un recurso nominado, está única y exclusivamente a cargo de la víctima del ofendido, o si tendría que hacer a través de un principio de progresividad también darse la oportunidad al imputado, al investigado, hacerse cargo de este medio de impugnación. En particular, el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales lo que establece es la oportunidad de dos operadores procesales, de la víctima o del ofendido, y dice de impugnar actos tasados, abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Y dice la legislación, el Código Nacional dice, todos estos acuerdos tienen que ser notificados a la víctima para que la víctima pueda en 10 días posteriores a la notificación hacerse cargo de ir a solicitar una audiencia del 258, una innominada de impugnación ante el juez de control y poder llevar los agravios o los argumentos suficientes y objetar el contenido de estos acuerdos tasados del Ministerio Público, la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Y solo así, en una audiencia en la cual hay una consecuencia natural, si no va el que la promueve, es decir, si no va a la audiencia, la víctima o el ofendido queda sin materia, lo cual tiene cierta lógica y así lo estableció el legislador. En esa audiencia lo que se hace es un control horizontal de lo que se actuó en el Ministerio Público. Las razones y los motivos y los fundamentos trazados con el dato de prueba que hay en la carpeta para poderle decir al juez, no debió haberse abstenido de investigar, no debió haber archivado temporalmente, no debió haber aplicado el criterio de oportunidad o no debió haber decretado el no ejercicio de la acción penal. Y entonces, aquí verdaderamente en esta audiencia son muy interesantes porque estas audiencias, Luis, David, sí tienen un propósito de teoría del caso. ¿Por qué? Porque quien impugna a víctima o ofendido lo que va a decirle es, sí hay delito. Debió haber seguido ciertas líneas de investigación. No agotó el contenido de los elementos. No hizo lo mínimo que se buscaría para poder justificar el no ejercicio o el archivo temporal o la abstención de investigar. Y el tema aquí más importante, y creo que es el más debatible y que nos llevaría muchas horas es el tema del criterio de oportunidad. Porque si bien es controlable en términos del 258, en estos criterios de oportunidad hay un detrimento directo de la víctima ofendido porque se está permitiendo en algunos casos el no ejercicio de la acción penal a través de ciertas reglas del criterio como consecuencia de esta oportunidad que se brinda al imputado por esta circunstancia tasada del 258 del Código Nacional. Son muchas fracciones, evidentemente, el criterio, pero lo que importa aquí es conocer que existe un remedio procesal, porque ese es el propósito de esta plática, de esta charla, de este tema, es que sí hay un remedio procesal específico que justifique un medio ordinario de defensa en cuanto al recurso denominado de inconformidad del 258 del Código Nacional. Esto fue, David, Luis, así como muy rápido, ustedes, pero buscando un poco con cierta metodología, conocer oportunidad, fundamentos, hechos y algún ejemplo de mesa de litigación de cuáles son los que en mi concepto son los recursos tasados y los recursos innominados en el Código Nacional de Procedimientos. Perfecto. Por ahí te hizo falta el 303, la apelación que está en el 303, mi estimado Rodolfo. Excelente, creo que resumida una clase de 3-4 horas tranquilamente de medios de impugnación. A mí me encanta el tema. De hecho, el día de ayer tuve un conversatorio donde tuvimos puntos diversos encontrados
Imagino que has de haber visto la entrevista porque casi empezaste con algunos puntos que yo toqué ayer, ¿eh? Lo que es falible, ¿no? El error humano, porque este juez es de oral civil. En materia de oral civil no existen recursos, no posee ningún recurso ordinario más que el juicio de amparo directo, y entonces pues yo alegaba que no era correcto, ¿no? Por precisamente la falibilidad que puede existir este error humano y que, bueno, creo yo que tendría más repercusión y más perjuicio si no existen este tipo de recursos. Pero finalmente, creo que hay recursos donde se quedan, o medios donde se quedan para empoderar un poquito más al juez, ¿no? Recordemos, hay algunos que son muy humildes y luego me han dicho, yo hasta le grito, impúgnalo, ¿no? Mi decisión, tal vez estoy mal y quiero saber qué, pero las partes no dicen nada, no impugnan nada, ¿no? Entonces, pues yo como juez pienso que estoy en lo correcto, ¿no? Porque pues nadie me dice nada, todos como que se cuadran y creo yo que no podemos hacer eso porque estaríamos contribuyendo a empoderar. Creo que incluso una de nuestras actividades primordiales y fundamentales que realizamos nosotros como defensores es precisamente esta actuación que hacemos de plantear cosas interpretativas, cosas, como decimos, a meter el ratoncito ahí a ver qué sale, ¿no? Y tan es así que de nuestros planteamientos surgen esas jurisprudencias, esos criterios, porque nosotros como postulantes les llevamos esas reflexiones de interpretación, esos casos a estas autoridades jurisdiccionales que pues muchas veces llegan hasta arriba, ¿no? Y precisamente pues vamos formando todos el trabajo para hacer criterios orientadores, criterios que realmente lleven a buscar una justicia muy interesante, ¿no? Hay varias cosas que quiero resaltar rápidamente. Por ejemplo, explicabas el de aclaración, ¿no? En el de aclaración yo entiendo que es como una especie de regularización, ¿no? Más allá de, porque dices, efectivamente no toca fondo, ¿no? Pero aquí pues tendríamos que tener la humildad del juez, decir, efectivamente estoy mal, ¿no? Muchos de ellos dicen, y luego solitos, en una nueva reflexión, ya mencionas ahí a la ministra, o a través de un dada cuenta, surgió un lapsus calamis y bueno, pues lo componemos solitos, ¿no? Esta aclaración que se está realizando. Pero también tomemos en cuenta que es muy importante pues esa humildad. Respecto, por ejemplo, a la queja, ¿no? Que es, a mí me llama la atención que nada más dice que lo va a resolver el órgano jurisdiccional, no dice el superior. Y entonces yo no entiendo ahí, a mí me queda duda, porque también el mismo juez es un órgano jurisdiccional, si es un homólogo o es un superior. A mí no me queda claro, ¿eh? Yo nada más veo ahí en esa redacción del 135 que dice el resolverá el órgano jurisdiccional. No dice la sala, no dice el magistrado para entender que así es. Ojalá y sea de esa forma. Yo, en la verdad, en esta época de vigencia de este código, no lo he interpuesto, no tengo alguna experiencia que pudiera comentarles, ¿no? Respecto a la revocación que comentabas del 190, ahí sí tengo yo un ejemplo muy claro de una vez de un acuerdo reparatorio que se había celebrado. Me contratan a mí como asesor ya en etapa complementaria y antes de, yo digo que ya había, como decimos, un arreglo por ahí entre el Ministerio Público y el imputado, porque se trata de unas lesiones culposas. Recordemos que el acuerdo reparatorio en cuestiones culposas pues es procedente, ¿no? En el Estado de México el señor había sido atropellado, lo operaron de la cabeza, le hicieron como 3 intervenciones, compró brocas, casi se gastó como 120,000 pesos. Y resulta que y tenía comprobante de todo, ¿eh? Todo iba guardando y todo se lo iba exhibiendo al Ministerio Público. Es decir, estaba en la carpeta. Y aún así, el Ministerio Público no lo obligó, porque no, pero el señor ya estaba harto. No de forma directa, podemos decir, pero ya estaba harto de estar yendo. Pudieron decir indirectamente lo obligó porque lo citaba y pura pérdida de tiempo. Y total que lo convenció para que aceptara 20,000 pesos y en pagos, en 10 pagos. O sea, de 120,000 pesos que era su reparación del daño, nada más ten 20,000 pesos y en pagos, ¿no?
y ya lo habían firmado y todo, y el señor decía, ya no quiero saber nada, ya que me den algo y ya, gracias a Dios estoy vivo, ¿no? Como a los 3 días a mí me comentan el caso y promuevo una audiencia precisamente de tutela de derechos donde reviro este acuerdo y por considerarlo pues desproporcional totalmente, ¿no? Y el juez lo tuvo por no celebrado, precisamente como nos comentabas, Rodolfo, porque se veía todo un abuso, ¿no? En este asunto, que creo sí debemos de estar al pendiente. Afortunadamente llegamos dentro de los 5 días que se había aprobado en la etapa complementaria, porque la idea era no presentar acusación, y bueno, pues como fue presentado en la etapa complementaria, ya tenía que haber sido aprobado por el juez de control. Pero imaginémonos que hubiera sido en la etapa de investigación inicial. Ante el Ministerio Público, ahí se hubiera muerto ese acuerdo y ahí se quedó aprobado y nadie dijo nada, nadie supo nada, ¿no? Entonces creo que es importante ver ese tipo de situaciones que nos pueden llegar a suceder en la vida práctica, ¿no? Ya explicabas tú y creo no quiero profundizar ahí en cuestión de la revocación. Lo que sí les recomendaría es que hay que revisar las consecuencias de no saber de no saber revisar estas 3 cosas que nos comentaba Rodolfo. Son muy importantes porque las consecuencias que pudieran tener por plantear una revocación, una apelación de forma incorrecta, si revisamos nosotros el 319 del Código Penal en su fracción cuarta, en el título de delitos de abogados patrones, en la fracción cuarta viene quien promueva recurso o medio de impugnación notoriamente improcedente. Entonces, si yo nada más planteé porque me pareció que procedía la revocación sin tener la seguridad, sin haber pasado este checklist de las 3 cuestiones que nos mencionaba Rodolfo, no el juez, vamos a decirle al juez, pudiera ser que diga, no, pues vamos a darle chance, ¿no? Es notoriamente improcedente porque abrí debate, un ejemplo. Abrí debate y pues no procede, ¿no? Se utilizó la contradicción y lo que usted está planteando está. Y vamos a decir, el juez no da vista, nada. Pero ya me pasó a un amigo que hizo esto y quien le inició una carpeta fue el Ministerio Público. Ajá. Argumentando que el juez se lo declaró improcedente, porque el juez utilizó eso, es notoriamente improcedente. Entonces dijo el Ministerio Público, ¿sabes qué? Andas interponiendo recursos para aplacarte ahí y que no estés haciendo una defensa activa, te voy a aplacar, te voy a abrir una carpeta, abogado, por haber interpuesto un recurso de revocación notoriamente improcedente. Afortunadamente, este tipo penal trae otros requisitos que dice que entorpezca el juicio o cualquier otra etapa, ¿no? Que ya ahí fue donde ya no se puede acreditar. Pero mientras el susto, créanme que es complicado como abogado tener una carpeta y decir, oye, pues, ¿qué pasa, no? Por un errorcito. Entonces, hay que tener cuidado porque de repente, pues, por ahí nos podían querer meter el pie, ¿no? Por último, el 258 que analizabas, Rodolfo, fíjate que en alguna ocasión también lo hice, porque yo interpreto conforme al 10º del Código Nacional, la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes. En alguna ocasión a mi cliente yo ya había aportado, no se judicializaba, yo ya había aportado bastantes datos de prueba, pues lógicamente mi objetivo era mandarla, que no se judicializara y mandarla pues a un archivo definitivo, ¿no? A un ejercicio definitivo. Y había elementos para cuál. Y resulta que el Ministerio Público no se pronunciaba y se lo solicitaba y me decía, no, espérate, y me acordaba, no, todavía no. Y de repente se lo solicité varias veces y no me acordaba nada. Desde mi punto de vista, no, el 258 no limita a que únicamente sea la víctima ofendida o el asesor jurídico. También lo promoví como imputado, porque esa omisión de no pronunciarse respecto a la determinación o no de ese no ejercicio, también me afecta, me mantiene una incertidumbre jurídica a mí como imputado. Me la jugué, afortunadamente convencí en igualdad de derechos que si bien es cierto el 258 solo se refería a la víctima ofendido, también el imputado podía hacer uso de este derecho para impugnar esa omisión, porque bueno, ya tenía bastante tiempo, 3, 4 meses que se le había solicitado y no se pronunciaba el Ministerio Público, ¿no? Entonces, a mí me tenía en esa incertidumbre jurídica que creo, pues es muy interesante
la impugnación que hice. Afortunadamente lo obligaron a que se pronunciaran y pues no tuvo de otra más que decretar ese no ejercicio, que es lo que yo finalmente estaba buscando. ¿Por qué? Porque objetivamente tenía datos de prueba con qué hacerlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también la otra situación importantísimo. En esta impugnación del 258, de repente, por lo general, es la víctima o ofendido o el asesor jurídico. Pero si somos víctima o ofendido, hay que revisar bien esa calidad, porque de repente en alguna ocasión me tocó defender a un compañero, pues, que lo acusaban de denegación de justicia. Había dictado una sentencia y bueno, pues el abogado no quedó conforme con el dictado de esa sentencia, se va a segunda instancia y en segunda instancia viene la revocación y viene en la apelación, modifican la sentencia y pues le dan la razón, ¿no? Entonces, pues el abogado se va a la yugular en contra del compañero juez y realiza la acusación por denegación de justicia. Se empezó a abrir la carpeta de investigación, es un delito de oficio, ajá, pero una cosa, y aquí es muy interesante lo que aconteció, porque nosotros cuando vamos a un 258 tenemos que revisar, yo siempre le he dicho, oportunidad, legitimación y pertinencia. Ajá. Siempre yo en lo personal planteo siempre cuando voy a audiencia esas tres cuestiones. Revisando la legitimidad, ahí nos paramos, porque yo alegué, precisamente yo defendía a los imputados, alegaba que no había legitimidad por parte de esta persona quien había iniciado la denuncia. ¿Por qué? Porque él era mandatario judicial en un juicio del orden civil, era mandatario, le dieron facultades únicamente para ese juicio y él fue y realizó la denuncia en su calidad de mandatario, ajá, en su calidad de mandatario hizo la denuncia, pero eso en ningún momento lo convierte en víctima. Ajá. Y entonces, se aclara todo, pues es una facultad de decisión, se manda un ejercicio, él va y lo impugna y promueve el 258, porque se había decretado por parte del Ministerio Público con el no ejercicio. Entonces va y lo impugna y genera la audiencia. Yo lo primerito que llego es, ¿sabes qué? El señor no tiene legitimación. Es delito de oficio. Cualquiera lo podemos denunciar, sí, pero eso de ninguna forma te hace que seas víctima para tener la legitimación y poder plantear esto. Es importante. La oportunidad, pues son los 10 días, que tenemos para plantearlo. Hay que ver cuándo se notificó para estar en tiempo y forma. Y el tercer requisito es la procedencia, que precisamente hay que ver cuáles son esos tasados que decía Rodolfo y cuáles pudieran entrar, como el que ya les comentaba, también de forma amplia, haciendo una interpretación conforme. Creo que es muy importante el que podamos tener en cuenta este tipo de experiencias para que, bueno, cuando nos suceda esto, no nos perdamos el piso y podamos plantear a favor de nuestros clientes las cosas de forma correcta. Pues eso quería sumar, Rodolfo, te felicito, de verdad, muy interesante tu posición y coincido, la apelación tiene un estudio, tenemos que hacer algo, una mesa especial porque la apelación es gigantesca. Esta que les decía que por ahí está también contemplada en el 303, esta apelación es en contra de la localización, lo que le llamamos la geolocalización y la proporcionalidad de datos conservados. Pero aquí hay algo muy interesante porque esta sí es prácticamente planteada por la Fiscalía. Aquí, cuando el juez, el Ministerio Público hace la solicitud y el Ministerio Público hace la solicitud al juez y el juez la niega, señala que la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de 12 horas. O sea, esta es una apelación que debe de ser, no trae aquí, incluso también revisé, no trae, recordemos que ahora ya el 467 señala cuáles son las resoluciones del juez de control apelables, que seguramente sería una de estas, ajá, una emitida por el juez de control, pero no trae, hay veces que nada más traen 11 fracciones y luego normalmente en la última fracción o en el último párrafo y le ponen, y las demás que la ley señale, ¿no? Y te remite esta, pero aquí no trae la substanciación. Me llama mucho la atención que la tienen que resolver en 12 horas cuando el Ministerio Público no consiguió esa
solicitud y entonces pudiera impugnarla y en 2 horas hay que resolver. Se me hace muy interesante. Pero bueno, esa es mi opinión, Rodolfo. Adelante, maestro Freud, te escuchamos. Bueno, pues buena tarde nuevamente. Rodolfo, muy buena exposición, un tema básico, fundamental en todos los procedimientos que seguimos y definitivamente pues muy vasto y que yo creo que ni con varias sesiones acabamos, ¿no? Pero bueno, sobre todos estos medios de impugnación y todas las menciones que hiciste, yo quisiera, por ejemplo, referirme a la aclaración que está prevista en el artículo 69. Esta aclaración yo considero que es consecuencia de los principios reguladores de toda resolución judicial. ¿A qué me refiero? Estoy hablando yo de los principios de claridad, concreción y congruencia que debe de tener toda resolución. No estoy hablando solamente de sentencias, estoy hablando de cualquier resolución de los jueces. Entonces, si por definición uno de los principios es la claridad y esta claridad no la estamos teniendo, sino que probablemente se están utilizando lenguaje ambiguo, probablemente no se está resolviendo en su totalidad, o bien nos deja algunas ideas pues sin desarrollar, es interés público, estoy hablando tanto de la propia autoridad judicial, quien debe de tutelar derechos, ya lo sabemos, primero constitucional, tiene que cumplir con todos esos principios previstos, y en qué mejor momento que al estar resolviendo en su determinación, sea de trámite o bien ya definitiva. Entonces, ahí es donde veo yo la explicación de que haya este tema de aclaración y en primer lugar la reflexión tendrá que hacerse por la propia autoridad jurisdiccional, quien diga lo que acabo de manifestar no cumple con toda la claridad, concreción, ni con la congruencia que me exige la propia jurisprudencia. Y por lo tanto, como decía David, pues en una nueva reflexión o para mejor proveer o como sea, aclaro. Por el otro lado, pues es interés fundamental para nosotros los litigantes, porque definitivamente si no se tocan temas que son de nuestro interés o no quedaron con la claridad suficiente, pues entonces ese es el momento para hacerlos valer. Ahora, el motivo de ser de esto, pues yo creo que estamos hablando de un procedimiento esencialmente oral, en donde todo se resuelve en tiempo real, en donde todo se argumenta en el momento también. Bueno, pues es muy factible que el error humano se presente ahí, a diferencia del sistema anterior, en donde todo era por escrito, lo hacíamos en la comodidad de nuestras oficinas, podíamos tardarnos muchos días y revisarlo todas las veces que quisiéramos. En esta ocasión no, porque estamos en una audiencia, es como lo que estamos haciendo en este momento en vivo, en donde se nos puede olvidar algo, lo podemos decir a medias o de forma equivocada. Entonces, por ahí va. Yo creo que la aclaración ayuda para poder ir solventando, para poder ir ayudando a esta oralidad. Y finalmente lo que se busca pues es la regularización del procedimiento para que no haya lagunas o situaciones que a la postre redunden en verdaderos medios de impugnación, que den lugar a una apelación. ¿Para qué me espero apelar si en este momento en la propia audiencia el juez me puede y me debe de resolver y seguramente vamos a quedar muy bien? En lo que hace a la queja, mi percepción es que se trata de una llamada de atención propiamente a la autoridad jurisdiccional que está siendo omisa. Se le está haciendo ver, se le está dejando en claro pues cuál es la diligencia o cuál es la actuación que nosotros estamos pidiendo y que probablemente ya hasta se le insistimos y que por algún motivo no nos está haciendo caso, no está haciendo acelerada la impartición de la justicia, no está haciendo un buen desempeño de acuerdo a lo establecido por el artículo 17 constitucional. Y de esta forma, pues el juez podrá y deberá hacer una reflexión
y si no, pues como ya bien ustedes lo mencionaban, su superior jerárquico será finalmente el encargado de darle indicaciones pues ya muy precisas, muy concretas. Por el otro lado, referente al artículo 278 y en seguimiento a lo que acabas de mencionar, David, yo también he tenido experiencias y esto, bueno, decimos que es un artículo en primera intención, de acuerdo a su descripción letrística, previsto para las víctimas y los ofendidos. Sin embargo, ya hay interpretaciones jurisprudenciales y estos criterios jurisprudenciales son los que dan la amplitud del caso que nos acabas de presentar, que no solamente puede hacerlo la víctima o el ofendido, sino que también lo puede hacer el propio imputado, y que no solamente se circunscribe a las 4 circunstancias específicas, que son resoluciones de Ministerio Público, sino también hay lugar a las omisiones. Yo también tengo algunas experiencias en donde, por ejemplo, como defensor en representación del imputado, pues nos pasó lo que en muchas ocasiones es muy clásico, que llegas con el Ministerio Público, no te deja defenderte, ya tiene prisa por adelantar o simplemente quiere presionar por lo que sea, y el clásico, licenciado, ya voy a judicializar el caso. Esto yo creo que es cosa de todos los días. Entonces, ante esta situación, por un lado, lo que hicimos nosotros fue establecer que se nos estaba vulnerando el derecho a la defensa en la parte material y formal, y por el otro lado, el que se le tendría que amarrar las manos al Ministerio Público para que no judicializara sin antes permitirnos precisamente el que nos permitiera la defensa. Y pues afortunadamente se probó la demanda de amparo, fue admitida, nos concedieron la suspensión provisional, y esta suspensión provisional es para que no judicializara el Ministerio Público sin previamente concluir la investigación, dentro de la cual pues deberían de concederse precisamente el desahogo de estas diligencias que se le estaban proponiendo para la defensa de las partes. También un poquito en seguimiento de lo que mencionabas, se cae mucho en el error de considerar, sobre todo en los delitos que se persiguen de oficio, que aquella persona que está como denunciante tiene derecho a promover este recurso innominado por el solo hecho de ser el denunciante. Y pues bueno, para ser el ofendido, pues tienes que ser directamente la víctima, o tienes que ser el ofendido o un apoderado o lo que sea. Y hay otros delitos, como es el caso de aquellos que se persiguen de oficio, en donde pues el ofendido lo es la colectividad, lo es la administración de justicia, lo es la salud pública, lo es otro la persona. Y que si bien cualquiera puede ir a denunciar, no cualquiera le puede dar el seguimiento, y menos aún puede llevar a cabo este tipo de impugnaciones. Entonces, pero me han tocado muchos criterios, tanto a nivel local como federal, muy contradictorios. La misma naturaleza de asunto, por ejemplo, me ha tocado donde consideran que sí se debe de tener como víctima a una persona por el solo hecho de ser denunciante, porque se trata de un delito perseguible de oficio. Inclusive en alguna ocasión llegamos al extremo en donde se concedió el amparo, y el amparo, dentro de los puntos que estaba estableciendo, es para que se requiriera a la gente del Ministerio Público para que se manifestara sobre si él consideraba o no consideraba víctima al impugnante. Entonces, bueno, pues llega a haber una serie de situaciones absurdas. Ya para concluir, yo sí tuve un poquito de acceso el día de ayer a lo que mencionabas de los recursos en materia civil sobre los procedimientos orales, y estoy que no lo creo, estoy pero traumado. Ayer cuando dijeron que no hay recursos en los procedimientos orales, y el argumento fundamental es porque tenemos mucho trabajo, y para qué queremos apelaciones, mejor que sean amparos, y en lugar de que tengamos la chamba de este lado, se la mandamos al Poder Judicial Federal.
híjole, pues el criterio está ahí medio tenebroso. Y también finalmente sobre este tema, lo que escuché, y es la lógica, es que según vaya pasando el tiempo, pues las salas civiles van a ir desapareciendo, porque si ya no va a haber recursos que tramitar, y sí amparos, pero yo no sé si los magistrados de aquí los vayan a convertir en jueces de distrito los vayan a mandar a tribunales colegiados, porque de un lado desatoran, pero del otro lado se logra el cuello de botella, ¿no? Muy bien, pues nuevamente una felicitación para los dos y sigo escuchándolos. No, y aparte lo que decía el juez, ¿no? O sea, y es la verdad, el tipo de resoluciones que se emiten en colegiado, no tenemos un colegiado en materia familiar, solo en civil, que ve las dos materias, civil y familiar. Pero bueno, hablando de la Ciudad de México, pero en los estados, o sea, imagínate, de verdad, y tú vas a un colegiado y ves que hay 20 personas, o ponle tú 30. Pues sí, pero manejan 10 materias, ¿no? Entonces, quieres que dos personas hagan todo y vean toda la cuestión familiar y toda la carga, creo que sería inusitado. Y bueno, ojalá y los proyectos que comentaba ayer, ya uno que se subió a Conatrip y otro que plantearon unas senadoras, sí traen los recursos, sí trae apelación, sí trae revocación y denegada apelación. Y entonces esto, pues, lógicamente, quedaría un revés al juicio oral civil que tenemos en la Ciudad de México, que textual el 929 dice, no proceder recurso alguno. Entonces, es complicadito. Pero bueno, Rodolfo, no sé si gustes hacer algún otro comentario de este respecto o es que sí, el tiempo, yo no tengo problema, ¿eh? Si ustedes tienen, mi tema es rapidísimo, como ustedes No, vean. yo lo único que tendría que decir, David, que en materia civil, pues contrataré un abogado que me asesore para cuando yo tenga problemas de esa naturaleza, porque ante tal variedad de criterios, pues vamos a estar condenados a irnos a amparo directo y a estarnos peleando y a reposiciones de procedimiento. Lo que no se dan cuenta es que un proceso y un procedimiento que no tiene la forma de autocomponerse antes de llegar a una resolución definitiva, está condenado a la reposición. Y eso es una condición humana. Así que, pues bueno. Y en cuanto al tema de los recursos, pues bueno, agradecerles su participación. Creo que hemos llegado muy rápido a poder contemplar estos medios de impugnación. Ya definitivamente tendremos que hablar de la apelación en una mesa específica donde los tres podamos hacernos cargo del medio de impugnación, pero en tanto creo que cumplimos o pretendí cumplir con el propósito que me encomendó la barra de platicar de estos medios innominados y nominados. Gracias, David. No, al contrario, Rodolfo, gracias a ti. Y de verdad, por ejemplo, ya nada más sumar lo que también, los que no tuvieron tiempo de ver ayer la cápsula, hay una tesis que fue emitida por la sala, tesis aislada, que señala, lo que pasa es que el 8.2, fracción H de la convención que señalaba Rodolfo, señala el derecho a un recurso efectivo, pero no dice si este recurso es ordinario o extraordinario. Y ese es un problema que se tiene, porque dicen, bueno, no se está violentando, esta tesis habla de eso, no se está violentando porque tenemos el juicio de amparo y entonces ese pudiera realizar una revisión constitucional y procesal y entonces vete al juicio de amparo. O sea, México sí tiene un recurso, sí, no ordinario, pero sí un recurso y no te está dejando en estado de indefensión, ¿no? Incluso mencionaba yo al Tribunal Europeo en su convención, el 13 también señala de ellos, señala que todo gobernado tiene derecho al recurso y a que las resoluciones sean revisadas por un tribunal nacional, pero tampoco dice si ese tribunal debe ser local o debe de ser, pues, como lo tenemos nosotros, ¿no? De fuero común o fuero federal. Entonces, por ahí ya esa tesis aislada, que es de la primera sala, señala, no se violenta este derecho a un recurso efectivo, por lo tanto, pues sí, procede el recurso, el amparo indirecto, todo a resolverse en las materias, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Yo quiero aprovechar rápidamente, vamos a aventarnos el tema que yo traía preparado para ya no estarlo, como decimos, calentando. Hace ratito mencionaba yo el artículo 10 del Código Nacional y que señala la igualdad de la ley en este Código Nacional y el 11, la igualdad entre las partes. Esto es muy interesante que lo señalemos
porque, bueno, pues todos sabemos los principios, contradicción, publicidad, inmediación, contradicción y continuidad que rigen este sistema. Sin embargo, no son los únicos principios que se rigen, que están en el 20, que están en el mismo Código Nacional. No, también existen otros principios como los que señalé en el 10 y en el 11 del Código Nacional. Me quiero yo referir al tema respecto a las consecuencias jurídicas que tiene cuando el Ministerio Público no presenta este escrito de acusación. Es decir, cuando ya pasamos la etapa inicial, la etapa de investigación inicial, ya llegó la complementaria también, ajá, y de repente, bueno, pues tiene tres cosas a hacer: sobreseimiento, presentar acusación o pedir suspensión. Ajá, eso es lo normal, los tres puntos. Sin embargo, para esto tiene 15 días después de que ya se cerró la acusación. Tenemos un artículo 3, se cerró la investigación, perdón. Tenemos un artículo 325, ajá, que ya hay por ahí algún proyecto y espero yo que pase, donde se derogaría dicho artículo porque el mismo trae, yo creo, un rompimiento de equilibrio, de parcialidad impresa, donde señala que si pasan estos 15 días y no ocurre nada por parte de la Fiscalía de presentar esta acusación, es decir, pasan esos 15 días, pues resulta que entonces le van a hablar al procurador para que éste realice la acusación, es decir, una segunda oportunidad. Ya teníamos este tema y estaba ya rebasado también y todavía de alguna forma sigue vigente en el Código de Procedimientos Penales del sistema tradicional, donde pasaba lo mismo con las conclusiones. Ya una vez que se había acabado el juicio, se habían agotado todas las pruebas en el procedimiento tradicional, pues ya venían el periodo de conclusiones. Y normalmente eran conclusiones acusatorias. Ajá. La defensa proponía conclusiones no acusatorias, pero había un periodo también para esas conclusiones acusatorias. Y entonces, si pasábamos de ese periodo y no se realizaba, pues acontecía lo mismo. Hay que hablarle al procurador para que su superior jerárquico, para que venga y presente las conclusiones acusatorias, ¿no? Igual una doble oportunidad desde mi punto de vista. Creo que eso es inconstitucional, inconvencional, porque es violatorio de los derechos humanos a esa parcialidad que debe de existir en el proceso. Sé que es fuerte lo que estoy diciendo porque esto implicaría que hay un perjuicio para la víctima. Ajá. Recordemos que después que se presenta la acusación, pues vienen los 3 días para la víctima de volverse acusador coadyuvante. Ajá. Porque esa acusación coadyuvante no es la acusación ministerial por la que se ejerce acción penal, porque esa la principal es la del Ministerio Público. Por eso es coadyuvante, nada más viene a ayudar, pero la principal es la del Ministerio Público. Si no hay principal, pues yo no puedo coadyuvar con algo que no existe. Y entiendo que esto impactaría muy fuerte en los derechos de la víctima. Sin embargo, habría que revisar las razones, el por qué no se presentó esa acusación en tiempo y forma, ¿no? Se habla de la reforma al 324, donde se modificaría precisamente el último párrafo, donde se sancionaría que si no se presenta la acusación dentro de estos 15 días, esa es la consecuencia, es el tema que quiero plantearles, que se sobreseyera. Llegamos, se cerró el día tal se vencen los 15 días, día 16 se va y se revisa la carpeta, no hay acusación, inmediatamente el juez se plantea que incluso de oficio tendría que señalar, ¿sabes qué? Audiencia para sobreseimiento. Se le va a dar, se cita a las partes, también a la asesoría jurídica o víctima, y también que venga y diga, no, yo no estoy de acuerdo por esto, o que manifieste, también va a ser oído, ¿no? Pero de entrada, ese sobreseimiento, pues lógicamente sabemos que tendría, en caso de confirmarse, tendría el efecto de que sea como el dictado de una sentencia absolutoria, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, esto lógicamente impactaría en la reparación del daño a la víctima. Por eso creo yo también que se tendría que ver la forma, y esto no es la facultad de la acción penal privada particular, eso es otra cosa, porque se procede para varios delitos, incluso bien especificados, de querella, toda su tramitación. No. Este es coadyuvante tu acusación.
pero sí creo yo que es importante analizar esto por igualdad procesal, porque los términos pues señala precisamente el 10º que tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley, tú para acusar y yo para defenderme. Si a ti te están dando 10 días, a mí que me den los 10 días, ¿no? No puede tener uno 5, otro 10, otro 20, no, dame los mismos tiempos, ¿no? Para que podamos realizar esta defensa, este contradictorio, esta igualdad entre las partes, que no tienes tú más derechos que yo. Tú me estás acusando, tú tienes la carga, la prueba conforme al 130, bueno, ok, pero también yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Entonces, esto lógicamente, en el caso de las personas que estuvieran privadas de su libertad, si es que se sobresee por la omisión, el incumplimiento del plazo de acusación, pues tendría que traer el efecto también de poner en libertad a la persona que esté de forma inmediata, que esté privada de esta libertad, ¿no? Porque lógicamente, bueno, entendiendo que esté nada más por este proceso, el sobreseimiento va a traer esos efectos. No es una sentencia absolutoria, trae esos efectos como consecuencia, ¿no? Entonces, sí es importante que se revise. Les menciono, ya hay este proyecto ahí de la derogación del 325 y la reforma del 324 para añadir como consecuencia este párrafo último, que sea por el cumplimiento, el sobreseimiento por incumplimiento al plazo de extinción, al plazo de acusación, y que de oficio se pueda revisar esto. Sabemos nosotros que normalmente el sobreseimiento se puede plantear a petición de parte de oficio, ¿eh? Entonces, yo creo que pudiera ser también por equidad procesal contemplada en el artículo 1 constitucional, que no se quebrante este derecho al debido proceso, y se tendría que hacer un control difuso de este tipo de acciones omisas, para que en un momento dado pues no tengas ventaja uno otro. Porque ahora vamos al otro lado. ¿Y qué pasa cuando no se contesta la acusación por parte del defensor? Ya hay criterios que te dicen, no, no la contestaste por escrito, palo. Estás en la lona, no, oiga, es que yo traía mis medios de prueba, acabo de tomar el asunto, ¿y qué cree? Pues sí tenemos un 337 ahí, párrafo segundo, y que te dice que se va a suspender la audiencia para generar nuevamente tu teoría del caso y eso, pero muchas veces te dicen, ¿sabes qué? No, tu derecho a ofrecer pruebas, medios de prueba, era en la etapa al contestar tu acusación, no lo hiciste y ya no hay poder humano que lo manejes, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, no hay de que, bueno, pues entonces háblenle a la defensiera particular, háblenle a la defensoría pública y que venga a subsanar los errores de la defensa privada o viceversa, ¿no? Simple, sencillamente tus 10 días para contestar, no los presentaste y se acabó. Creo que es algo muy interesante que habría que reflexionar. Adelante, los escucho. Si gustas, Rodolfo, con todo gusto. Gracias, David. Bueno, este tema es tan importante y tan interesante que llegó hasta en 2 ocasiones a la primera sala de la Corte. En un primer proyecto por parte del ministro Cosío, el cual no alcanzó la mayoría y se returnó. Y al returnarse en esta nueva conformación, ya con el ministro Cosío fuera de la primera sala y con la nueva designación de nuevos ministros, se llegó a la conclusión de que esta nueva oportunidad, como ya le hemos llamado, una segunda oportunidad para presentar la acusación a través del fiscal general, permitiera mantener el procedimiento vivo, es decir, sin que existiera una causa de sobreseimiento inmediata. Y así es como se generó el criterio, la jurisprudencia que ahora está vigente y que es la del registro 2020-668, 2020-668 de la primera sala de la Corte. Esta jurisprudencia es la número 86, diagonal 2019 de la 10ª época, y está como rubro ejercicio de la acción penal, la prevención que regula el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el fiscal no formula acusación, no vulnera el principio de igualdad. Y se llegó a la conclusión, muy rápido, en la exposición de los motivos de este segundo proyecto, que no era el primero, porque
el primer proyecto del ministro ahora en retiro Cosío decía que sí era inconstitucional, porque el juez se estaba siguiendo el razonamiento de la inconstitucionalidad del Código Federal de Procedimientos Penales, porque recordemos que ahí sí se declaró inconstitucional el presentar conclusiones acusatorias fuera de término o que se le pidieran al fiscal o al procurador del Estado que las hiciera ante su omisión. Ahí se declaró constitucional. Entonces entendíamos que había una identidad de razón para declarar inconstitucional este 325 del Código Nacional. Sin embargo, y así lo venía proponiendo ese proyecto que fue retirado. Con la nueva conformación, como ya dije, pues este proyecto generó esta jurisprudencia a la cual me he referido. Y el razonamiento va desde el hecho de decirle, no, es que no está rompiendo la imparcialidad porque no está valorando prueba. No está rompiendo imparcialidad porque no se hizo cargo del debate. No se está rompiendo la imparcialidad o no se está haciendo parcial porque no es una segunda oportunidad, sino se está enmendando a lo mismo. Sin embargo, la imparcialidad a la cual los jueces, los operadores están, y más ahora en el sistema adversarial, está en no ser subsidiarios de las cargas procesales de las partes. Y esto es algo que tú decías. Cada parte tiene su carga. Si nosotros no ofertamos un dato, no se puede justificar. Si nosotros no extraemos el contenido del dato, no se puede valorar. Si nosotros no ofertamos el medio a través de la contestación, ahí está el criterio del primer circuito que dice que se tendrá por no ofertado el medio, aunque yo sostengo que hay progresividad y tendrán que aceptarlo, y creo que muchos jueces lo están haciendo. Pero el contexto aquí es que cada parte tiene su carga procesal. Y si el Ministerio Público sabe que efectivamente tiene que acusar en un término perentorio, y no lo hace, esa carga procesal por la razón que sea ha sido fallada. Y aquí nos vamos al terreno y seguramente muchos de los que nos están escuchando nos vamos a ir al terreno de decir, ¿y qué pasa con la víctima? ¿No? Es un despropósito que por un error del Ministerio Público la víctima se quede sin reparación del daño, se quede sin justicia. Y yo diría, sí, es muy cierto. Nada más que la víctima ya es parte en este proceso. Y la víctima también tiene la carga de procesar, de vigilar lo que hace el Ministerio Público. Y de controlar y de buscar que la acusación se presente en tiempo. Por eso yo creo que aun cuando este criterio nos parezca que sí se hace cargo de la carga procesal del Ministerio Público, pues es norma que interpreta el contenido. Norma que interpreta el contenido y norma que tendremos que atender. Ojalá que esta reforma a la cual tú has mencionado me parece muy progresiva para el imputado, me parece muy adecuada al contenido y al espíritu de la ley y por tanto, leyendo los criterios que nos salen todos los viernes, yo veo poca voluntariedad para que pudiera generarse. Ojalá se pudiera hacer en una trazabilidad de equidad y de igualdad procesal. No sé qué opinas, Luis. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo que quería platicarles es algo muy concreto de una situación que nos sucedió a nosotros en donde pasó todo lo contrario a lo que venimos platicando ahorita. Hablamos de un procedimiento que se encontraba en etapa de investigación complementaria. Ya llevábamos 2 periodos de 2 meses y todavía había la opción de un tercero para 2 meses. Y la situación es que tanto la defensa como la acusación pues requería todavía la práctica de algunas diligencias. En esas estábamos y de pronto me llega un citatorio de audiencia para audiencia intermedia. Y entonces dijimos, a ver, ¿cómo que audiencia intermedia? Y apenas nos estábamos reponiendo nosotros de esta situación y nos llega un segundo citatorio para otra audiencia de prórroga de plazo. Entonces ya en el mismo asunto teníamos 2 audiencias y la primera pregunta fue, bueno, ¿en qué etapa estamos entonces? O sea, ¿ya estamos en intermedia o seguimos todavía en audiencia inicial? ¿Qué pasa? Bueno, no les hago largo, llegamos a la audiencia
Y ya que estamos ahí, pues el primer sorprendido fue el juez, porque dijo el juez, oiga, pues aquí yo tengo 2 fechas de audiencia, porque además la señalaron para el mismo día. Y nos tocaba con el mismo juez, había una diferencia, de 1 hora o una cosa así, mismo juez, mismo todo. Y desde luego la pregunta que hizo, señores, ¿cuál es la solicitud? Porque tengo 2 audiencias. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió finalmente? Aquí habla de los huecos que existen dentro de la fiscalía y la mala organización o falta de comunicación que existe entre los ministerios públicos. Sabemos nosotros que uno es el Ministerio Público Investigador, otro es el que judicializa, el que atiende las audiencias iniciales, la etapa inicial, y otro que es el de la intermedia. Bueno, pues precisamente, y aquí ya conecto con el asunto, con lo que venimos platicando, precisamente por el miedo y por el terror que le tienen este artículo, en donde se habla del sobreseimiento y de darle vista al superior y que quién sabe qué, la Ministerio Público encargada de la etapa intermedia le valió, dijo, no vaya a suceder, y en ese momento presentó sus conclusiones acusatorias. Perdón, me estoy en otro lado. Presentó su acusación por escrito y consecuencia de eso solicitó precisamente que se señalara fecha para la intermedia. Y por el otro lado, el Ministerio Público que estaba integrando el asunto, pues había solicitado oportunamente el que se señalara fecha para una nueva prórroga, para la tercera, la última. ¿Por qué? Porque le faltaban cosas por hacer. Y no solo eso, yo estaba ahí como asesor. La defensa también había solicitado la prórroga. Y entonces nos encontramos en una audiencia en donde 2 de las partes procesales solicitábamos la prórroga y otra, pues no quiere decir que otra parte, porque era otra Ministerio Público, la misma parte, solicitaba que ya se cerrara esa etapa procesal y que nos fuéramos a la siguiente. Bueno, obvio, ya se imaginarán la regañiza que le puso el juez a la Ministerio Público. Y le dijo, oigan, es que me están pidiendo el día y la noche al mismo tiempo, entonces pónganse de acuerdo. Y finalmente el que acabó rompiendo la disputa ahí, pues fue la defensa. Y dijo, oiga, a mí, si me autorizan en este momento el inicio de la etapa intermedia, pues me están dejando trunca mi defensa. Así es que yo solicito el que por favor se resuelva sobre la prórroga. Y nosotros, definitivamente, como asesores jurídicos, estuvimos de acuerdo y digamos que le ganamos al Ministerio Público 2-1. Y entonces, de esa forma se resolvió el problema. Pero bueno, yo quería plantearles esta otra problemática en donde los MPs, temerosos ante esto y ante la falta de comunicación entre ellos, pues avientan los escritos de acusación antes de cualquier otra cosa, ¿no? No sé qué opinan. Sí, es complicado, de verdad. Digo, entendemos también, tengo algunos amigos ministerios públicos y también están cargadísimos de trabajo enormemente porque pues la tramitación que llevan ellos interna, de que están divididos también y no es un ministerio público el integrador, luego el judicializador, luego el de estrategias, luego el de juicio, bueno, es toda una cuestión interna, pero de verdad que sí, de repente le dicen, ten 10 carpetas y se vencen mañana, ¿no? Y dices, oye, pues espérate, ¿cómo crees, no? Y entonces, pues ahí los ves a los pobres compañeros tratando de cumplir en tiempo y forma, ¿no? Pero sí es complicado el tener este tipo de cosas, errores, y por eso creo que deben de existir los recursos, y lo reitero, porque de verdad, así como te pasó, Freud, me ha pasado que de repente tomé un asunto en continuación de audiencia inicial y veo que ya viene el tiempo de cierre y la fiscalía pues no me daba unos datos de prueba que ya había recabado, pero no me los corría para yo poder ver. Entonces, si ya estaban, no, nada más me decía, ya llegaron, pero no me daba acceso, ¿no? Entonces meto un escrito solicitando precisamente una prórroga, antes de que se venciera, eso hay que mencionarlo, tienes que solicitar la prórroga antes de que se venza el cierre, y el acuerdo del juez recae que no al lugar porque no tengo personalidad. Dije, caray, y revisaron el expediente.
como acepté y protesté el cargo en audiencia, llené mi formato, pero no revisaron bien. Y entonces le tuve que meter el recurso de revocación. Oye, pues si ya estoy en la audiencia, ¿cómo que no? Me dices que no, luego porque no tengo personalidad. Pues claro que sí la tengo. Ah, no, sí, sí, cierto. O sea, ¿qué necesidad hay de no tener recursos, irnos hasta lejos? Pues, si existen errores humanos, carga de trabajo que nos rebasan, y bueno, pues lógicamente se pueden resolver este tipo de situaciones, ¿no? Pues ojalá y no nos vuelva a pasar. Adelante, Rodolfo. Bueno, ya para concluir, yo lo que cerraría es con esta idea, y tal vez suene algo repetitiva. A mí me parece que la igualdad tiene que ser una realidad entre las partes procesales. Y hoy cada vez que vemos los criterios que interpretan un código nacional no necesariamente respeta la igualdad, pues se apartan cada vez de la igualdad. Hoy, por ejemplo, nada más como un efecto de actualidad, se ha publicado un criterio de jurisprudencia en materia penal, creo que es el único, donde hablan de que los testigos familiares, los testigos familiares, es decir, los entrevistados familiares que hayan sido informados y hayan sido entrevistados y haciendo indicios de cargo en contra del familiar, que es el imputado, pues si se niegan en juicio, no podrán hacerlo porque ya revelaron o ya relevaron el derecho de la abstención. Este tipo de circunstancias me dan ejemplos a mí muy claramente de lo que está pasando en la operatividad del día a día. Un entrevistado que es familiar del imputado, de nuestro cliente, es entrevistado en sede ministerial con algún formato en el cual no se le explica, donde el temor reverencial de estar en una agencia, donde lo llevaron y le están entrevistando sobre tal vez un delito de alto impacto, donde no sabe que tiene el derecho a abstenerse. Y aunque lo supiera, y yo voy un poco más allá, aunque lo supiera, las reglas del sistema es que cuando llegamos a juicio llegamos con pelota nueva. Todo el equipo es nuevo, con excepción de las partes que contienen. El juez es nuevo, el expediente es nuevo. Y en consecuencia de ello, no es posible que si un familiar es llamado a interrogatorio abierto y dice yo no voy a declarar en contra de mi padre, de mi madre, de mi hermano o de mi hijo o de mi cuñado, no voy a declarar porque me voy a abstener, ese derecho de abstención se haga nugatorio porque hace un año en entrevista, cuando no se le informó o simplemente informado era otra la circunstancia, no generó. Creo que este tipo de criterios nos dan una visión claramente de hacia dónde vamos en un sistema adversarial que no termina de implementarse y que lo que busca es seguir generando un sistema inquisitivo, donde la prueba preconstituida en la sede ministerial termine siendo, y en este caso el dato preconstituido en la sede ministerial termine siendo prueba o renuncia de derechos humanos. La verdad es que es muy complicado porque hemos estado ya 12 años aprendiendo que el testimonio es en juicio, que el testimonio es de información útil, que hay técnicas de litigación y que los derechos de las partes y de los testigos se respetan y se hacen valer en cada momento procesal. No se renuncian de manera perpetua para los efectos. Entonces, sí veo, y como conclusión de esto te digo, porque viene un poco en el contexto de esta jurisprudencia de declarar que no se respeta, que se respeta la imparcialidad en el contexto de darle la oportunidad de presentar conclusiones 15 días después a través del fiscal general o del procurador general. Me parece que tenemos que replantearnos qué está pasando en el sistema penal para poder justificar una igualdad de lo que ya se ha dicho en todos los diplomados y en todos los cursos, y que suena hasta tan bonito, esta famosísima igualdad de armas. Oye, ¿tú quieres seguir otra mesa, va?
Tú quieres hacer otra mesa, oye, ya quieres oír temas nuevos. Y a mí, precisamente esa que estás comentando, lo bueno es que es una tesis aislada y que no es de este circuito, ¿eh? Eso es lo bueno, pero sí llama mucho la atención. Incluso me acaba de pasar un asunto donde me lo acaban de traer y reviso, y supuestamente es una orden de aprehensión contra un secuestro, y el que declara es el papá en contra del hijo. Y es el que dice, ese es mi hijo, sí reconozco la foto y todo, pero su declaración, hasta el último de su entrevista, hasta el último, viene, y doy mi consentimiento para declarar, o sea, ya que dio la información, supone que eso debe ser previo para hacerme conocer los alcances de la información que yo voy a decir, y ya que yo tome la decisión por ese lazo sanguíneo que hay, de si le doy la información o no. Pero pues ya despepité, como decimos, y ahora sí, pero tenías derecho a reservarte y a no dar la información, ¿no? Y con esa información giran la orden, porque es lo único que hay, lo que dijo el papá. Y entonces el papá ahora dice, no, pues yo nunca me dijeron que eso iba a ser la consecuencia, ¿no? Entonces, veamos cómo una situación de esta naturaleza es mega importante, y bueno, pues estos criterios que efectivamente vienen cada vez más discordes, pero ojalá y sigamos echándole adelante, y seguramente lo vamos a comentar en otra mesa que se oyen, pues tenemos muchísimos temas para seguir trabajando. Pues no sé si tengan algo más, si no, pues bueno, muchísimas gracias, agradecerles a todos. Y nada más por último, bueno, también mencionar que de verdad es esta mesa, le comenté a Rodolfo yo, que íbamos a pedirles a todos ustedes, por eso estamos esperando, que pudiéramos hacerla, y pues les pedimos brindar un honor y una oración para nuestro amigo Norberto Antonio Romero Vázquez, que era parte integrante del equipo de estrategia de litigación del doctor Rodolfo de la Guardia, que lamentablemente, bueno, pues en esta semana partió, nos dejó por esta mendiga enfermedad, y que ojalá y pues lógicamente pues ya esté allá en el cielo. Y de verdad todo el conocimiento, estuvo aquí varias ocasiones en plataforma con nosotros, y esperamos que realmente, bueno, pues ya esté descansando, y pues regalarle un aplauso. Les pediría a todos los que estemos y que puedan y que tengan el corazón, regalar un aplauso al buen maestro Norberto Antonio. De verdad que se lo merece, un buen litigante, una carrera excepcional. Y bueno, ¿qué le puedo decir yo a Rodolfo? De verdad, Rodolfo, seguramente va a ser muy difícil la pérdida y la recuperación de tu equipo ya con este compañero ausente. Gracias, David. No sabes cuánto agradezco a Luis, a ti, que recordemos y honremos la memoria de Norberto. No nada más se fue un extraordinario operador del sistema, se fue un entrañable amigo. Y se fue de una manera tan repentina que tan dolorosa que es el día de hoy. Te agradezco mucho, David, como parte de la barra, como parte del momento en que vivió Norberto contigo. Se capacitó, nos capacitamos contigo, tú nos recibiste en tu salón, nos recibiste con jueces, nos recibiste con esa bonomía que tienes tú. Y pues bueno, yo lo he platicado al interior de la firma que represento. Norberto dio todo, nosotros se lo dimos todo, y lo que nos queda es honrar su memoria, siguiendo trabajando y haciendo lo que a él le gustaba, que era pelear en la mesa, pelear en la mesa de litigación. Te agradezco mucho, David, que hayas hecho esta mención. No, al contrario, todo un honor para él, y pues nuestros buenos deseos. Vamos a seguir dándole. Gracias, muchísimas gracias. Buena tarde a todos.